¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Excelente. Pues gracias por la presentación. Vamos a empezar con un tema, para mi gusto, muy importante, que son los mitos y las realidades en el tratamiento de las intoxicaciones. Las intoxicaciones a veces son infravaloradas en nuestro sistema y creemos que nadie se intoxica. Pero la realidad es que podemos ver en datos numéricos de Estados Unidos, sobre todo, que son los que mejor reportan, que las intoxicaciones son extremadamente comunes. Hay más de 2 millones de reportes de intoxicaciones anuales en Estados Unidos. De estas, la gran mayoría son en el hogar. Aproximadamente más del 90% se dan en el hogar. La gran mayoría también son en niños, y eso es importante que lo destaquemos. E infortunadamente sigue causando muertes todo el tiempo. En México podemos ver cómo también hay intoxicaciones. Las más comunes en México reportadas son adecuadamente por el alacrán, la picadura de alacrán. Más de 300,000 intoxicaciones al año por picadura de alacrán. Si vemos, es una cifra que parece ser no real, pero en servicios como en el que yo me encuentro, la picadura de alacrán se da de una manera bastante abundante. Otras intoxicaciones que se reportan en México, que realmente son mínimas a lo que realmente existe, son por otros animales de ponzoña, como serpientes, como es por ejemplo la violinista, la viuda negra, entre otras varias intoxicaciones. Pero infortunadamente en México, como pueden ver en la presentación, no hay ningún reporte de intoxicaciones por medicamentos, por ejemplo. No hay reportes de intoxicaciones por productos de uso doméstico, no hay reportes de intoxicaciones por drogas de abuso. Entonces, en México las intoxicaciones están infrarreportadas definitivamente. En México, inclusive el reporte de las intoxicaciones se ve atrasado. Este es el último reporte y es de 2021. O sea, estamos hablando de que llevamos 2 años de retraso en el reporte de intoxicaciones que causan mortalidad. Como pueden ver aquí, las intoxicaciones más frecuentemente que generan muertes son por monóxido de carbono. Pero el alacrán sigue causando de todas maneras muertes, las intoxicaciones por abejas, por plaguicidas, entre otras varias. Y bien, cuando hablamos de los mitos o de las realidades en intoxicaciones, lo que debemos saber es qué mitos debemos desmentir, número 1. Número 2, qué mitos sí pueden ser reales, a cuáles mitos sí les podemos hacer caso. Y otra cosa, qué mitos ya son verdades y qué verdades ya son mitos. El manejo de las intoxicaciones es complejo y no se los puedo resumir en 50 minutos, definitivamente. Pero el manejo de las intoxicaciones se basa en 5 puntos principales. Punto número 1, el soporte vital. Que el paciente no se te muera. Es solamente la parte inicial del tratamiento. En segundo lugar, prevenir la absorción. En tercer lugar, ayudar a que se elimine el tóxico. Posteriormente, si se puede, si es que existe, si es que en México contamos con él, el uso de antídotos o de antagonistas, que son cosas diferentes. A mí me gusta decir que la toxicología es la ciencia de las excepciones y la magia negra. Y mucha gente se ríe cuando digo esto. Pero es que cuando yo les cuento un caso como el de este pequeño de 9 años en quimioterapia, que presenta como una complicación de la quimioterapia metahemoglobinemia, que se puede ver como los labios azules, y una cianosis chistosa, diferente a todas las demás cianosis que pueden ver ustedes, y que a los 5 minutos decido pasarle azul de metileno y que el paciente responde en 5 minutos, ustedes me dicen, ¿cómo le haces con azul de metileno, del que se utiliza para los peces, para las peceras, quitarle un síndrome tan importante a un paciente? Y es que la metahemoglobinemia responde justamente a esto, al azul de metileno. Por eso les digo que es la magia negra de la medicina. Digo, la realidad es que este paciente lo manejamos con azul de metileno intravenoso, es una presentación farmacológica, no con las gotas del acuario, pero es azul de metileno a fin de cuentas. Y sí hay casos reportados de pacientes intoxicados con metahemoglobinizantes que se han tratado con azul de metileno de laboratorio o de acuarios. Cuando hablamos de la prevención de la absorción,
como una de las partes más importantes de la toxicología, pues lo primero que nos viene a la mente es el carbón activado, ¿no? Y entonces decimos, el carbón activado es el antídoto universal. Funciona absolutamente para todos los tóxicos. Pero no, el carbón activado tiene limitaciones bien importantes que a veces ni nos imaginamos y tiene contraindicaciones bien graves que a veces omitimos también. Por ponerles un ejemplo, bueno, creo que no alcanzan a verlos de este lado. El carbón activado tiene la posibilidad de absorber ciertos tóxicos, pero no todos. Todos estos tóxicos, por ejemplo, no son tóxicos absorbibles por el carbón activado. Y he visto en varias ocasiones que les llega un paciente intoxicado con alcohol, con un coma etílico, y le meten carbón activado. Y el carbón activado no es absorbible el alcohol no es absorbible por el carbón activado. Así como esto, múltiples medicamentos, así como esto, múltiples metales, así como esto, hidrocarburos, como la gasolina, por ejemplo, como el tiner, entre algunos otros. Y por supuesto, los cáusticos tampoco son absorbibles por el carbón activado. Les digo que la toxicología es la ciencia de las excepciones. El paraquat, por ejemplo, es un cáustico, es un herbicida cáustico que se utiliza en los cultivos. Se pone el paraquat para quitar la mala hierba y permitir que nada más lo que se busca cultivar crezca. El paraquat es cáustico, pero su toxicidad es tan importante y el pronóstico es tan malo cuando un paciente se intoxica con esto, que es el único de todos los cáusticos al que se le pone carbón activado. Entonces les digo, en toxicología son excepciones tras excepciones tras excepciones. ¿Qué otras contraindicaciones es importante que sepamos cuando hablamos de carbón activado? Bueno, a todo paciente que tiene que hacérsele en el abordaje una endoscopía, no se le puede poner carbón activado, porque imagínense una endoscopía después de que pasó carbón activado por ahí, no se va a ver absolutamente nada. Todo paciente que tenga riesgo de perforarse tampoco va a poderse hacer esto. También pacientes que tengan un deterioro neurológico, que estén en coma, pues no podemos ponerles carbón activado porque lo pueden broncoaspirar. Pacientes que no tengan tránsito gastrointestinal, no lo podemos usar tampoco. También dicen muchas personas que el carbón activado debe aplicarse en la primera hora y que si no lo aplicas en la primera hora, ya no lo apliques, lo cual es una completa mentira. En este estudio que les presento, por ejemplo, vemos en voluntarios sanos que se administró aspirina a cierta dosis y con diferentes horas se les aplicó carbón activado, 3 o 2 horas de diferencia. Pueden ver ahí que el medicamento que se logró captar en la orina sí se reduce la cantidad, sí es menor la cantidad de medicamento que se absorbe al organismo y que después se elimina, aunque la administración de carbón activado haya sido posterior, aunque haya sido a las 2 o 3 horas. Si bien es cierto que el carbón activado funciona cuando está en el estómago en su mayor esplendor, hay ciertos medicamentos, hay ciertos tóxicos que pueden emplear el carbón activado y que se benefician de él justamente después de 2, 3, 4, 5, 6 horas. Por ponerles un ejemplo, la aspirina. La aspirina, cuando se consume en cantidades grandes, forma besoares o bolas de químico adentro del estómago. Entonces, si ustedes le dan carbón activado, van a poder estar absorbiendo este medicamento que se consumió de manera sobredosificada. También, por ejemplo, la butiliosina, la difenhidramina, la loratadina, entre otros varios medicamentos, retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, en un paciente intoxicado con medicamentos que hacen que se retrase el vaciamiento gástrico, se puede administrar carbón activado de manera posterior, sin ningún problema. Hemos administrado carbón activado a pacientes con 6, 7, 8 horas, con resultados adecuados en varios pacientes. También una cosa en la que se puede considerar que se puede administrar carbón activado independientemente del tiempo, es en pacientes que se presentan con intoxicaciones, con tóxicos potencialmente mortales, como por ejemplo organofosforados, paraquat y algunos otros. Este mito me encanta porque más de uno de ustedes seguramente lo ha visto e inclusive tal vez alguno de ustedes lo haya promovido en alguna ocasión.
Dicen que cuando hay intoxicaciones con fosfuro de zinc, fosfuro de aluminio o con algunos raticidas, hay que evacuar las áreas de urgencias. Y esto suena a chiste. Este reporte es de 2017, en un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara. Evacuaron el área de urgencias, pediatría, de un hospital muy grande de Guadalajara porque llegó un paciente intoxicado con fosfuros. Y lo peor no es que evacúen el área, es cuánto implica que se evacúe un área de urgencias. ¿Cuántos pacientes pueden morir, incluyendo al intoxicado, porque se asustan los médicos, porque se asustan los enfermeros y lo dejan recluso en un cuarto aislado sin considerar que esto es totalmente falso? Y es falso porque, número uno, empiezan a decirme, oye Andrés, es que huele un montón a fosfina, a gas fosfina. Déjame te cuento que el gas fosfina no huele. El gas fosfino es inoloro. Lo que huele cuando llega un paciente intoxicado con fosfuros no es el gas fosfina. Lo que huele son todos los contaminantes que vienen en el pesticida, los compuestos además de los fosfuros que vienen ahí. El gas fosfina, además, a concentraciones tóxicas, ni te permite olerlo, de verdad. Es nada más, lo vas a respirar y empiezas con las complicaciones cardiovasculares rápido. Entonces, en pacientes intoxicados con fosfina, es una realidad que se exhala fosfina, eso es completamente verdadero, pero se exhala en concentraciones de 0.01 partes por millón. Estamos hablando de una concentración extremadamente pequeña, mucho menos de 100 veces menor que esa que se requiere para poder intoxicar a un paciente. Entonces, por favor, no me evacúen áreas de urgencias por intoxicaciones por gas fosfina, por fosfuros y menos por fluoracetato o por organofosforados. Este mito también es interesante y es otra de las grandes mentiras, que es el uso de los torniquetes en los pacientes intoxicados por animales ponzoñosos. Mi área de expertise es animales ponzoñosos justamente, y no se imaginan cuánto vemos de esto. Pacientes que llegan picados por el alacrán, mordidos por la serpiente, mordidos por una araña patona inclusive, con torniquetes que ya están estrangulándole el brazo, la pierna, y pues que nada que ver, está contraindicado completamente el uso de los torniquetes. Y lo grave de esto es, por ejemplo, este reporte de 2017 en una página que ustedes estoy seguro que conocen. Ahí nos empezaron a hacer una alarma grandísima porque había una plaga de arañas violinistas en Guadalajara. En ese año no se imaginan cuántos reportes recibimos en el Hospital Civil Nuevo en toxicología por arañas violinistas, porque llegaba la gente con un grano y ya era araña violinista, llegaba la gente con una úlcera por diabetes, ya era araña violinista, llegaba paciente con algún tipo de celulitis, ya era araña violinista. Y lo peor de todo es que justamente en esa página te decían, ponle un torniquete a tu paciente. Entonces, el torniquete está completamente contraindicado. De hecho, para los que atiendan intoxicaciones por animales de ponzoña, cuando un paciente llega intoxicado por serpientes y trae un torniquete, el torniquete no se puede quitar inmediatamente. Primero debes ponerle el faboterápico al paciente y ya después le quitas el torniquete para que ya esté circulando el faboterápico en la sangre, y de esta manera, cuando el torniquete se quite y libera el veneno que ya está en la vía circulatoria, se pueda ir inhibiendo, ¿ok? Esta es una foto que me gusta mucho. Es una foto de Veracruz. En Veracruz acostumbran mucho los pacientes a hacer torniquetes con patos o con gallinas. Ese es un paciente mordido por serpiente al que le pusieron un torniquete con un pato, porque la gente de esos pueblos dice que los patos y las gallinas te dan inmunidad a las serpientes. Entonces te amarran un payacate con un pato, con una gallina, y pues llega así el paciente a urgencias. Y esto es de lo más común que se puedan imaginar en algunos pueblos de México. Ahora, retomando araña violinista, que me parece algo muy desconocido para la gran mayoría de la gente, es importante que recordemos que las violinistas no son agresivas. Las violinistas lo que menos quieren es verte.
La violinista te ve y le corre. La violinista no es como el alacrán que por diversión pica. La violinista es una araña antisocial por excelencia. Y que no hay una invasión de violinistas. Las violinistas están en Guadalajara, en Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, están en todas partes de la zona metropolitana de Guadalajara porque es su hábitat. Y ahí en el parque, les aseguro que aquí arriba hay violinistas, las violinistas están siempre presentes. Y, muy importante, no todas las lesiones dérmicas son por loxoceles o por violinista, y sobre todo, menos del 10% de las lesiones dérmicas causadas por violinista se van a complicar en un loxocelismo visceral. Es realmente muy atípico que exista esto, pero puede ocurrir. Bien, otra parte importante es el lavado gástrico. El lavado gástrico es de esas cosas que todos los días vemos en el área de urgencias. Y el lavado gástrico actualmente está casi contraindicado. El lavado gástrico, trabajo en área de urgencias con pacientes intoxicados, he hecho 2 en el año. El lavado gástrico ya no se hace. El lavado gástrico es del siglo pasado por muchísimas razones. Número 1, los riesgos son superiores a los beneficios. Puedes perforar al paciente, puedes hacer que broncoaspire, puedes hacer que el paciente te haga una depresión respiratoria, que te haga un reflejo vagal, entre otras varias cosas. Además, los pacientes tienen realmente muy poco beneficio, la efectividad es extremadamente limitada. Se ha visto en estudios que les voy a mostrar más adelante que menos del 50% de lo que se ingiere se logra sacar. También otra cosa importante es que, no lo satanizo, el lavado gástrico tiene consideraciones buenas. En pacientes deteriorados podemos emplearlo, siempre y cuando ya tengan la vía aérea protegida. Pero no por eso me llega un paciente intoxicado, déjamelo intubo para hacerle un lavado gástrico. No. O sea, en un paciente que ya requiere un soporte ventilatorio, en un paciente que ya está con alguna consideración neurológica, cardíaca importante y que requiere un manejo aparte de sostén que implique intubarlo, ok, puedes ponerle un lavado gástrico a este paciente. Pero en casos contrarios no lo deberíamos emplear. También se ha visto que el lavado gástrico no es mejor que el carbón activado. Entonces es mejor poner el carbón activado. En este estudio, por ejemplo, es antiquísimo. Podemos ver cómo se ve el estómago con unas partículas que son radioopacas después de un lavado gástrico. Cuantificaron cuántas partículas había en todos los pacientes del ensayo clínico y se dieron cuenta que aproximadamente el 50% se quedan. O sea, vas a arriesgar a un paciente a sacarle el 50% de los tóxicos con todos los riesgos que esto te implica. La verdad es que no es costo-beneficio, no es riesgo-beneficio y no es adecuado a hacer lavados gástricos. En los poquitos casos en los que haya que hacerse un lavado gástrico, número 1, haga la técnica correcta. Porque me ha tocado ver muchísimos pacientes que los acuestan, les meten una sonda nasogástrica, les ponen por la sonda nasogástrica 300, 400, 500, 1000 mililitros de solución salina, agarran la sonda nasogástrica y la ponen del lado del paciente para que por gravedad caiga la solución. Y no, eso no es un lavado gástrico. En un lavado gástrico se pone al paciente en la posición del decúbito izquierdo. Además, se le ponen alícuotas de más o menos 300 mililitros. Se saca el total de la alícuota con un aspirador. Se vuelve a meter otra vez líquido. Se vuelve a sacar, se vuelve a meter, se vuelve a sacar. Y estos recambios más o menos terminan siendo 8, 10, 12 recambios. No termina siendo un solo recambio el que realizamos en estos pacientes. Además de todo, en niños, si no lo hacemos con agua tibia, nos puede causar problemas bien importantes hemodinámicamente hablando, ¿de acuerdo? Y además de todo, pues esto tiene que ser, les decía, con pacientes que requieran un apoyo ventilatorio por sí mismos, no intúbalo para hacerle lavado gástrico. O sea, el paciente está intubado, bueno, déjame aprovecho para poner una sonda de Foucher y lo hago el lavado gástrico de una vez. Pero no es lo primero para lo segundo. También una cosa bastante importante es que hay ciertos tóxicos que se benefician de lavados gástricos excepcionales. Les digo, toxicología, ciencia de las excepciones.
Hay algunos tóxicos, como por ejemplo los fosfuros, fosfuro de zinc, fosfuro de aluminio, que se activan con el agua. Entonces, haces un lavado gástrico con solución salina y matas al paciente, no lo hagas. Estos lavados gástricos se hacen o con bicarbonato de sodio, con permanganato de potasio o simplemente con aceite de oliva, para evitar el contacto con el agua. Son técnicas que tienen muy poco aval científico, pero que se han visto resultados moderadamente aceptables en algunos pacientes. Bien, también nos dicen muchas veces que el vómito está indicado en algunas intoxicaciones, e inclusive algunas etiquetas mencionan: provoque el vómito y llame al médico. El vómito se empleó hace muchos años como tratamiento inicial de las intoxicaciones por sobre todo químicos caseros. Inclusive había un jarabe que se llama jarabe de ipecacuana, que se empleaba para producir el vómito. Ahorita el vómito está completamente contraindicado. Ya no se usa el vómito en ni una sola de las intoxicaciones. ¿De acuerdo? Bien, cuando pasamos al área de cómo optimizar la eliminación de los tóxicos, vienen otros de los mitos que estoy segurísimo que han visto o que han pedido. Por ejemplo, viene un paciente intoxicado con lo que sea, con medicamentos, con herbicidas, con praticida, ¿y qué hacen? Canalízalo y pásale un bolo de 1000 de Harman para que lo hidrates. ¿Y quién te dijo que el paciente está deshidratado? ¿Para qué hidratas al paciente? ¿Para que elimine más rápido el tóxico? No, esto no sucede, las cosas no son así. Hay muy poquitas intoxicaciones que se benefician de la diuresis forzada. Y ojo, todo fármaco que pase por el hígado y cambie algo de su molécula en el hígado ya no se beneficia de esto. Para que un fármaco, digamos que se vea beneficiado de la diuresis forzada, tiene que pasar directamente de circulación a riñón, eliminarse casi intacto para poder beneficiarse de esto. Si ya son metabolitos activos o metabolitos diferentes, ya no se beneficia el paciente de esto, ya no tiene utilidad, ¿ok? Si se dan cuenta, la gran mayoría de tóxicos que se benefician de esto son metales, que son de las menos intoxicaciones que nos encontramos día a día. De medicamentos, bueno, poquititos anticancerosos, pero realmente no deberíamos hacer esto. Y otra cosa que tampoco deberíamos hacer es a los pacientes alcoholizados, a los pacientes que llegan súper borrachos, ponerles el clásico multivitamínico intravenoso de color radioactivo, para que el paciente, según eso, se le quita más rápido la borrachera, que se levante, que no le dé cruda. No es cierto. Tampoco lo debemos hacer en los pacientes. Está esta página de internet que me gusta bastante, donde tú puedes poner preguntas y te las responde de manera científica. Y justamente metí esta pregunta y ahí te dice que no hay un beneficio real de conectar a un paciente a una línea intravenosa cuando está emborrachado. Los poquitos pacientes que se pueden beneficiar de esto, ojo, pacientes que llegan en un coma etílico real, un coma etílico con depresión respiratoria, con disminución del estado de alerta marcado, ¿ok? A ellos sí les podemos poner 100 miligramos de tiamina, una solución y ya. Y esto nada más es para poder prevenir que a los pacientes les dé una encefalopatía de Wernicke. Pero no para evitarles la cruda, no para hacer que despierten más rápido, no para hacer que el paciente te reaccione, no. Eso es únicamente para prevenirte encefalopatía de Wernicke. Ninguna otra consideración tiene el uso de multivitamínicos en esta patología. También en muchos casos se nos ha criticado a los que hacemos toxicología porque ponemos carbón activado con horario. Cada 4 horas ponemos carbón activado o cada hora de repente. Y la realidad es que sí se puede usar el carbón activado en dosis múltiples. Hay una cosa que abreviamos nosotros DICA, diálisis intestinal con carbón activado, que básicamente es ponerle al paciente dosis pequeñitas de carbón activado cada 4 horas más o menos y estar haciendo que el paciente, por medio de la circulación enterohepática,
haya una especie como de reabsorción, digamos, hacia el intestino de los tóxicos. Se ha visto muy poquita utilidad de esto, pero en algunos fármacos como la carbamazepina, como la dapsona, por ejemplo, se han visto resultados adecuados. Entonces podemos emplearlo en algunos tóxicos y tiene las mismas contraindicaciones básicamente que la aplicación de dosis únicas. Bien, por último, cuando hablamos de antídotos y antagonistas, número uno, acuérdense que son diferentes antídotos que antagonistas. Un antídoto es algo que agarra el medicamento y lo destruye o impide su acción, impide su unión a receptores, es decir, le hace algo al tóxico para que ya no sea tóxico. De repente dicen, que la N-acetilcisteína es el antídoto de la intoxicación por paracetamol. No es cierto. La N-acetilcisteína no le hace absolutamente nada al paracetamol. El paracetamol está campante como si nada y el paracetamol, mira, no voy a decir la palabra porque estoy en público, pero de verdad no le hace absolutamente nada la acetilcisteína al paracetamol. ¿Qué hace la acetilcisteína? Una acción contraria a la toxicidad del paracetamol. ¿Ok? Entonces, justamente es la diferencia. Un antídoto modifica algo en el tóxico y el antagonista hace algo diferente que, digamos, que contrarresta la actividad del tóxico. Por ponerles otro ejemplo, la atropina. La atropina en la intoxicación por organofosforados no le hace nada al organofosforado. La atropina crea acciones específicas en ciertos receptores muscarínicos que son contrarios a la acción de los organofosforados, pero al organofosforado no le hace nada. Lo que sí es un antídoto de organofosforados serían las oximas, en este caso. ¿Ok? Bien, en estos pacientes también es importante que pensemos en muchas cosas. Por ejemplo, yo que me dedico a la parte de animales de ponzoña, me llegan muchos pacientes diciéndome, ay doctor, me picó un alacrán, pero es un alacrán negro, no pasa nada, no me ponga el antídoto. O, doctor, es un alacrán güero, me va a hacer algo, póngame el antídoto. Y este es un completo mito, porque en México existen más de 250 especies diferentes de alacranes. Número uno. Número dos, los alacranes son arácnidos y alguna vez seguramente en sus casas han visto en las esquinas arañas vacías. ¿Qué son esas arañas vacías? Son exoesqueletos o la parte externa de la piel de los arácnidos que se muda conforme va creciendo cada uno de los arácnidos. Esto hace entonces que conforme la piel va envejeciendo se vuelva cada vez más oscura. El alacrán puede ser a veces más claro o más oscuro dependiendo de qué tan viejo sea su exoesqueleto, qué tan vieja sea su piel. Entonces, totalmente no. Tenemos más o menos 16, 17 especies de alacranes de importancia médica en México, se los pongo aquí en el lado izquierdo de la presentación. Y por ejemplo pueden ver Centruroides noxius como el alacrán más importante, más peligroso y con la dosis letal más pequeña de todos los alacranes. Y pues créanme que ese de ahí, el negro, es Centruroides noxius. El alacrán más peligroso de todo México es oscuro, no es un alacrán güero. Y por el contrario, el alacrán Hensi, Centruroides hensi, es un alacrán sin importancia médica que es güero. Entonces, el color de los alacranes para nada nos dice si es benigno, si es maligno, si es de importancia médica, no de importancia médica, y mucho menos si requiere el paciente fagoterápico o no lo requiere. Otro de los mitos interesantes y divertidos de la toxicología es que el tratamiento de la intoxicación con metanol, con alcohol adulterado, es con vodka, o con ron, o con tequila. Y esto es real. Es completamente real que me llega un paciente intoxicado con metanol y le digo al familiar, oiga, láncese al Oxxo y tráigame una botella de vodka, por favor. Tráigame un tequila. Porque, bueno, idealmente deberíamos emplear nosotros etanol grado médico, que vienen en ampolletas, pero en México es dificilísimo conseguirlo y podemos utilizar etanol de grado alimenticio para poder tratar al paciente. ¿Y por qué pasa esto? Por una vía interesante metabólica en la que vemos que el etanol se convierte a través de la ADH en justamente acetaldehído.
Y esta misma vía es la vía que sigue el metanol para formar formaldehído. De formaldehído se pasa a ácido fórmico y de ácido fórmico justamente viene una parte de la acidosis metabólica. Igual, en el etilenglicol pueden ver cómo el glicoaldehído se forma a través de la misma enzima. Esta enzima es como los mexicanos, es bien borracha y le encanta esta enzima el etanol mucho más que el metanol. Entonces, si ustedes a un paciente intoxicado con metanol le dan etanol, la ADH va a preferir metabolizar el etanol que el metanol y no le va a pasar todo lo efecto tóxico a los pacientes por emborracharlo justamente con el alcohol, que es bueno. Y eso pasa muchas veces con algunos pacientes que no se dan cuenta que estuvieron intoxicados con metanol hasta que hacemos análisis químicos, porque resulta que tomaron algún alcohol adulterado, pero aparte tomaron cerveza, aparte tomaron tequila, aparte tomaron otros varios licores, y al combinar etanol con metanol, pues fueron pacientes que se intoxicaron, pero se trataron ellos solitos, y entonces ya no requirieron de mi apoyo, solito ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Bien, el antídoto de las intoxicaciones por raticidas es la atropina. Ya quedamos que no es el antídoto, sería las oximas el antídoto, pero una parte muy importante que les quiero destacar aquí es un problema que veo a diario en urgencias. Cuando hablamos de raticidas, tenemos muchísimos tipos de raticidas. Hay raticidas extremadamente tóxicos que se deberían reservar para cultivos y para cuestiones urbanas. Hay tóxicos que no son tan tóxicos, que se pueden emplear para algunas cuestiones caseras graves, pero los poco tóxicos deberían ser los que empleáramos en los hogares. Sin embargo, pasa que la gente va a la ferretería y compra 3 cabezas, que es una mezcla de pesticidas que no sabemos qué trae y que ni siquiera tiene un registro sanitario adecuado, que aparte de todo vienen mezclados tóxicos de los 3 grupos. También pasa que de repente la gente se quiere ahorrar el que venga una persona a fumigar una casa, compran frasquitos de raticidas en tiendas que son especializadas para fertilizantes y para uso agrícola y las aplican en sus casas. Entonces, cuando llega un paciente intoxicado con raticidas, nos llega todo este espectro de intoxicaciones. Pacientes intoxicados con una variedad infinita de químicos. Desde químicos que son anticoagulantes, químicos que son metales, químicos que son inhibidores de la respiración mitocondrial, organofosforados, fosfuros, fluoracetato, entre otras varias. Entonces, si se fijan, ok, aquí puse alguno de los raticidas como organofosforados. Organofosforados sí se pueden tratar obviamente con atropina y con oximas, pero todos los demás no se benefician del uso de oximas ni de atropina. Entonces no deberíamos darles a los pacientes solamente porque tomaron raticidas, atropina y oximas. De esta manera lo que quiero expresarles es que la intoxicación por raticidas, que es algo que veo todos los días en urgencias, no es un diagnóstico. No podemos presentar a un paciente, paramédicos, médicos, enfermeros, como es un paciente intoxicado con raticidas, porque es como decir es un paciente que toma medicamentos. Hay tantísimos raticidas diferentes que no podemos categorizar a los pacientes en un solo diagnóstico, porque cada uno de los tóxicos que les pongo aquí se tratan de manera diferente. Para unos de estos está indicado el carbono activado, para algunos el lavado gástrico, para algunos la atropina, para otros las oximas, inclusive para algunos acetilcisteína, para algunos está contraindicado el oxígeno, para unos está indicado el oxígeno. Entonces, hablar de intoxicación por raticidas es hablar de nada, ¿ok? Bien, como conclusión, para poder dar tiempo para preguntas, lo que siempre les digo cuando explico toxicología, lo que tienes que hacer es evitar hacerle más daño al paciente. Número 1. En muchos servicios de urgencias, tristemente, se ve una actitud revanchista con muchos pacientes, de que, quiso suicidarse, se tomó pastillas para suicidarse. Pues ponen la sonda nasogástrica para que el paciente se le quite lo exagerado, lo dramático.
hazle un lavado gástrico para que se acuerde a la siguiente vez y no quiera volverse a hacer una intoxicación con cualquier tipo de pastilla. Ah, ¿sabes qué? Ponle la sonda nasogástrica nomás por panchero. Es más, tráete al estudiante para que practique. Y se ríen porque sí pasa. Pero la realidad es que no nos damos cuenta de cuánto daño podemos hacerle a un paciente, número uno. Y número dos, que no somos nadie para juzgar al paciente. El paciente no tiene por qué ser juzgado por nosotros, porque para lo que tú estás y para lo que yo estoy, es para hacerle bien, para curarlo, para salvarlo. En segundo lugar, no tratamos tóxicos. Yo no trato una intoxicación por alacrán. Yo no trato una intoxicación por raticidas. Yo no trato una intoxicación con paracetamol. Yo trato un paciente intoxicado con paracetamol. Yo trato un paciente intoxicado con organofosforados. Yo trato un paciente intoxicado con fluoroacetato de sodio. Debemos tratar al paciente, no al tóxico. En muchas ocasiones hablamos de poliintoxicaciones. El paciente se intoxicó con muchas cosas, muchos medicamentos, o con muchas drogas, o con muchos químicos, y catalogarlo como una sola intoxicación nos limita. Y aparte de todo, es cruel para el paciente. Y por último, no escatimen en consultar a toxicología. La toxicología es infravalorada a veces, porque como yo les dije, lo más importante de todos los pacientes intoxicados es justamente el soporte vital. Eso es lo elemental. Pero entonces, por esa misma razón de que el soporte vital lo puede hacer cualquier médico, dicen que los que hacemos toxicología no sabemos hacer tantas cosas. Pero de verdad, hay ciertas excepciones, hay puntos clave muy específicos en toxicología en los que sí les podemos ayudar. Entonces, no escatimen en buscarnos, no escatimen en preguntarnos, en consultar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pacientes para que le pueda ir mejor a su paciente. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí cierro yo, están mis datos de contacto. Abro el micrófono para cualquier pregunta que se pueda dar al respecto. Desconozco si van a prestar mi micrófono. Sí, ya vengo al micrófono. Buenas tardes. Aquí en los ranchos hay un mito que se dice que cuando se infectan con órganos fosforados, que el viento se les pega en la ropa, hay que darles tortilla quemada antes de que llegue al hospital, como previniendo el carbón activado. Dice, ¿cuál es el final? Ok. El carbón activado, la realidad es que se hace de coco. Se quema coco y es carbón, literalmente nada más que se muele y se activa mediante varios procesos químicos o físicos para aumentar su capacidad de absorción. Es real que cuando nosotros tenemos una intoxicación por organofosforados, puede ser dada por vía oral o por vía tópica. Eso es real. En pacientes con intoxicación por vía oral, el uso de carbón activado o inclusive tortilla quemada puede representar un beneficio. Siempre y cuando el paciente no esté obnubilado, no lo encontremos ya medio dormido, como medio afectado neurológicamente, se lo podemos dar. Cuando la exposición es por vía tópica, no sirve. En vía tópica no nos sirve. Lo que sí nos sirve en estos casos es lavar al paciente, lavarlo completamente con agua, jabón, protegiéndonos nosotros. No requiere ponerle ni tortilla ni nada al paciente por vía tópica, únicamente agua y jabón es suficiente para que mejore el paciente. ¿Sale? ¿Y cuál es el tratamiento para la picadura de alacrán? La intoxicación por picadura de alacrán tiene ahorita una polémica en su tratamiento. La base del tratamiento es el fagoterápico, que es un anticuerpo modificado que va y se une a las toxinas para impedir su acción. No se ha establecido si en todos los pacientes picados por alacrán se requiera. Lo que sí se ha establecido es que no está indicada la cortisona, la hidrocortisona, la difenidramina, ni dexametasona, ni avapena, ni ningún tipo de medicamento más que medicamentos para dolor. En algunos pacientes, sobre todo pediátricos, se ha visto el uso de benzodiazepinas, midazolam sobre todo y lorazepam, para disminuir la hiperexcitabilidad que hay neuromuscularmente hablando.
pero ningún otro medicamento deberíamos aplicarlo. En casos muy pequeñitos se utiliza la atropina. Recordemos que el alacrán genera broncorrea, entonces en algunos pacientes que se ahogan en secreciones, en ausencia de favoterápico o cuando el favoterápico no es suficiente o no lo tienes todavía, puedes ponerle cantidades pequeñas de atropina. 0.01 miligramo por kilo te puede funcionar bien. 0.01 miligramo por kilo. ¿Sale? Igual iniciamos con una dosis cada 15 minutos. ¿De atropina o del favoterápico? Favoterápico. El favoterápico ahorita lo estamos tratando de poner cada 30 minutos. Y lo valoramos cada 30 minutos al paciente. Sí, bueno, cada 30 minutos decides si le pones más. Si está grave el paciente, no te le quites, no te le separes, ¿sale? Normalmente a los pacientes graves, los lactantes sobre todo, nos quedamos pegados a ellos hasta que responden más o menos al medicamento, que ya no tiene insuficiencia respiratoria. ¿Con cuánta solución lo tenemos que pasar? ¿O puede pasar en bolo? El favoterápico se pasa en 5 mililitros, que es lo que viene en el vial. Es solución salina, 5 mililitros, se pasa en el vial directo. ¿No hay necesidad de colocar solución? No lo requieres diluir. Eso sería todo. Gracias. A ti. Gracias. Ya salí de eso. Hablaba acerca de la polintoxicación, que no era de tal manera como correcto determinar por un solo reactivo o por un solo tóxico. En caso de una emergencia, que es lo que nosotros podemos llegar a tratar, ¿cuál sería el método, la conclusión correcta para poder hacerle, pues ahora sí que atenderle sin que afecte la combinación de los tóxicos que pudo haber tenido por la polintoxicación? Claro, mira, dentro de las polintoxicaciones más frecuentes son las de drogas de abuso. En su gran mayoría cuando combinan metanfetaminas, anfetaminas, cocaína, marihuana y otras varias cosas. Estos pacientes muy frecuentemente se presentan con alteraciones neurológicas, hiperexcitabilidad, que los ves a los pacientes muy agitados, alucinando, y con alteraciones cardiológicas, hipertensión, taquiarritmias, entre otras varias. El manejo de sostén en estos pacientes se convierte en la clave. Puedes sedar un poquito al paciente, puedes dar un sedante ligero, midazolam por ejemplo a 0.1 por kilo intravenoso, te puede funcionar bien. Tratar de evitar el metoprolol, por ejemplo. Muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Paciente hipertenso y taquicárdico por metanfetaminas o anfetaminas. Dale metoprolol. No, no se le da metoprolol. Yo sé que la lógica te dice dale metoprolol, pero no le des metoprolol. Hay una vía metabólica importante y fisiopatológica por la cual, no te lo explico por practicidad, pero no se da metoprolol en esos pacientes. Si está aumentado, ya sea cardiológicamente, hemodinámicamente hacia arriba y neurológicamente está hiperexcitado, cédalo un poquito en lo que llegas al hospital. Ya que lo tengan más estable, ok, empezamos a ver qué onda. Si es todo lo contrario, un paciente que empieza a disminuir la respiración, está en coma, es un paciente que no tiene reflejo respiratorio, piénsatelo en si requiere o no intubarse. Intenta ponerlo en posición de seguridad, ponle oxígeno suplementario primero en puntas, luego en mascarilla, intenta ver si no vomita el paciente y si ves que te puede proteger la vía aérea, que no te vomita y que te respira bien, así manténlo. Si no te respira bien o el paciente está vomitándote, intúbalo. ¿Sale? Gracias. De nada. Sobre la intoxicación por cloro, ¿qué tratamiento prehospitalario podemos dar? Tranquilizar al paciente y ya. El cloro, en la presentación de Clorox, de todos los que vienen en el súper, no hace nada. Eso que salió en La Rosa de Guadalupe de que el niño se murió por cloro, es mentira. El cloro no hace absolutamente nada. Está muy poco concentrado para que te haga algo. De todas maneras hay que valorar al paciente, ver que no tenga quemaduras en la boca, ver que tolere la vía oral adecuadamente y dejarlo ir a casa posteriormente. ¿Sale? Por ejemplo, volviendo al caso de los alacranes, en caso de mujeres embarazadas, ¿es también el mismo procedimiento? No te escuché en qué padecimiento, ¿me lo repites? En la picadura de alacrán. Fíjate que la guía de práctica clínica nacional dice que el favoterápico debe aplicarse a todas las mujeres embarazadas. No hay evidencia mejor que esta, entonces lo mejor es en mujeres embarazadas aplicar el favoterápico desde el inicio, aunque haya una ausencia de sintomatología.
La vigilas por media hora, si ves que ya no te evolucionó ni nada, la vigilas 2 horas más y la dejas ir a casa. ¿Sale? ¿Y el bebé puede tener algunas consecuencias? O... No, el veneno es muy grande y no pasa la barrera hematoencefálica ni la barrera placentaria. Ok, me preguntan acá de este lado qué se puede hacer en caso de mordedura de víbora de cascabel. Las mordeduras por serpientes de este tipo requieren, número 1, una interconsulta rápida a centros de toxicología como son el CRIAT o el Juan y Menchaca, que es donde a veces me encuentro. Ahí podemos, de manera prehospitalaria, únicamente detener la hemorragia, no aplicar torniquetes, es importantísimo, y estabilizar al paciente y mantenerlo tranquilo. No cortar, no succionar, no aplicar el S-Kit de jeringas para succionar veneno, nada, literalmente nada. ¿Sale? Precisamente era mi pregunta relacionada. Yo vengo de zona de montaña. ¿Qué intervenciones iniciales se le puede hacer? Ya que, por ejemplo, en zona de montaña, para un hospital donde haya toxicólogos, es aproximadamente 3-4 horas. ¿Qué intervenciones iniciales se le puede dar? La zona es zona de víbora de cascabel. Ok, primero que nada, lavar la herida. En una zona como la tuya hay que lavar la herida, asegurarte de que no esté sangrando, cubrirla. La extremidad, se dice en algunas fuentes que la puedes elevar, pero no se ha visto que esto funcione ni que tenga algún beneficio. De lo que se ha visto un poquito de beneficio es la aplicación de hielo. Aplicar hielo en la zona de la mordedura, se ha visto un beneficio modesto. Oxígeno no, a menos que el paciente empiece con alguna falta en la respiración, lo cual no es frecuente en intoxicación por mordedura de serpiente cascabel, es más frecuente en coralillos. Entonces, oxígeno no se utiliza en estos casos. Llevar al paciente lo más rápido posible, que no se infecte, monitorizarlo, y normalmente te alcanza a llegar un paciente en esas horas sin ningún problema. ¿Sale? Más o menos los efectos tóxicos importantes los vas a ver a las 12 horas y a partir de ahí. Tratar de que el paciente, si tienes posibilidad de irlo canalizando, lo tengas hidratado. No le vais a pasar 3 litros. O sea, con que lo tengas con soluciones 1 litro o 2 litros para 24 horas es suficiente. ¿Sale? ¿Perdón? Harman o salina. Y con eso. De nada. Buenas tardes, gracias por la ponencia, muy interesante. He escuchado que es una práctica más o menos común el utilizar leche para tratar de desintoxicar personas. ¿Qué tan recomendable es? Porque también hay sustancias que sabemos son liposolubles, que más bien sería contraindicado, ¿no?, utilizar este tipo de sustancia, pero ¿habrá algunas en las que funciona? No hay ninguna en la que funcione. Esta práctica se llamaba justamente dilución de tóxicos y era una práctica en la que por tóxicos por vía oral le daban alcalinos o le daban ácidos al paciente para poder diluirlo y reducir el efecto. Pero se ha visto que no tiene un efecto benéfico real, y en el caso de intoxicaciones por cáusticos, que es cuando empezó esta práctica, justamente aumentaba el riesgo de vómito y broncoaspiración. Entonces, no, leche está contraindicada por completo. Gracias. De nada. Va una pregunta más todavía. Buenas tardes. Pregunta, en cuanto a... Veía las imágenes del tratamiento de tráfico, de utilizar hielo y todo. Ajá. En caso de picadura de Crotalus, ¿qué se puede hacer realmente? ¿Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque la literatura menciona que no se debería utilizar hielo. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. Y 2, en el caso de un químico, un QFB, ¿qué importancia tiene su labor con ustedes en toxicología? Ok, Crotalus es exactamente lo mismo que serpientes de cascabel, ¿de acuerdo? Entonces es la misma intervención. El hielo en algunas ocasiones puede ser empleado porque se ha visto que el veneno se distribuye por el sistema linfático.
Entonces puedes contraer un poquito los vasos linfáticos superiores para que no se vaya el veneno, pero es algo mínimo, no es que lo vayas a salvar con eso, ¿ok? De otras cosas, lo que les decía, lavar la herida, mantenerla seca, mantenerla sin infecciones, hidratar al paciente y nada más. En cuanto a la parte de los químicos, cómo nos ayudan en toxicología, híjole, es una cosa grandísima. De hecho, hay un área de toxicología que se llama toxicología analítica. La toxicología analítica habla de cómo detectar adecuadamente los tóxicos en sangre. Y hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, el otro día me llegó un paciente intoxicado con paracetamol y pedí que me midieran los niveles y me dieron niveles altísimos, imposibles. Y le dije al químico, oye químico, ¿qué onda? O sea, esto no es posible, no me puedes dar niveles así de altos de paracetamol, no puede ser esto. Y me dice, pues doctor, es lo que me arrojó el espectro. Y le dije, a ver, vamos revisando la técnica, esto no es posible. El paciente tenía un aumento de las bilirrubinas y cuando se pone a leer uno la técnica de la lectura justamente del espectro para paracetamol, vemos que el aumento de bilirrubinas te causa un falso positivo de intoxicación por paracetamol. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en estos casos? Hacer el discernimiento de las bilirrubinas para poder saber entonces cuál era la concentración real de paracetamol. Entonces, sobre todo que los químicos estén informados en las excepciones pequeñas de las que les hablo cuando analizan algún tipo de muestra de pacientes intoxicados. Me pasó también en un caso, por ejemplo, de una intoxicación con tinte de cabello, una methemoglobinemia. Pedimos gasometría y la gasometría me la reportan con hiperoxia. Y el químico me dice, ay doctor, me estás diciendo que tu paciente está asfixiado y lo veo azul. ¿Te equivocaste de muestra? ¿Te equivocaste de muestra porque está hiperóxico el paciente? Y le dije, no, discúlpame, es que justamente en la methemoglobinemia lo que pasa es que hay mucho oxígeno, pero el oxígeno no se puede transportar por los eritrocitos. Entonces, es más que nada conocer esa parte de la que los químicos deben hacer. ¿Cuáles son las excepciones y los puntos finos que van a encontrar cuando analicen muestras y cuando nos ayuden en el abordaje diagnóstico de pacientes con esas intoxicaciones? Vale la pena que ustedes como químicos conozcan también, oye, ¿sabes que en la intoxicación por paracetamol lo primero que se altera es la ALT? Entonces, doctor, ¿qué te parece? Mírele ALT cada 12 horas y si la ALT sale alterada, le tomamos todo lo demás. En lugar de que pongas a hacer toda la muestra de PFHs, únicamente te hago la ALT cada 12 horas y ya si se altera, pues te saco tiempos de coagulación y todo lo restante. Más que nada iría como a ese su abordaje dentro del equipo de intoxicaciones. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De aquel lado, amigo. En la esquina. Gracias. Mi duda es relacionada a las personas que se encargan de la limpieza en el hogar. Suelen mezclar mucho los productos de limpieza, como el cloro y ácido muriático o vinagre y peróxido, lo cual está muy mal porque pues produce gases tóxicos. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas situaciones y para tratarlas nosotros desde casa hasta el momento que llegue la ambulancia o hasta el momento de llegar al hospital? Ok, aquí hay dos partes bien importantes cuando hay estas intoxicaciones por gases producidos por nosotros mismos. Número uno, ventila la zona. La zona hay que ventilarla al 100%. Lo que se recomienda es poner un ventilador que vaya de la ventana hacia el cuarto. O sea, la parte trasera del ventilador tiene que dar con la ventana, la parte por donde se avienta el aire hacia el cuarto. ¿De acuerdo? Esa es la manera correcta de poner un ventilador. Número uno, sacar al paciente de ahí también es muy importante para que respire aire fresco. Y número tres, muchos de estos tóxicos son irritantes de la vía aérea. Entonces generan una cosa que llamamos nosotros asfixia irritativa, porque cala tanto, molesta tanto el tóxico en la nariz y en la garganta que te hace toser y no te permite respirar, ¿ok? Más que sea que te falta oxígeno, es que no puedes intercambiar oxígeno ni aire por esta irritación de la nariz y de la vía aérea. Entonces tranquilizar al paciente, decirle, oye, ¿sabes qué? A ver, respira hondo, trata de sacarlo bien despacito, respírame hondo, sácalo despacito,
para que pueda mejorar la manera en la que está respirando. A veces no va a poder, porque la irritación química es bien mendiga, entonces a veces no va a poder, pero intenta ayudarle de esa manera en lo que al menos llega a la ambulancia para poderle poner oxígeno y nebulizarlo en dado caso. Lo que hacemos ya cuando hay una ambulancia o que estamos en hospital, cuando no dejan de toser por ese tipo de cosas, los nebulizamos con lidocaína y eso inhibe el reflejo de la tos y te pueden respirar adecuadamente. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Alguien más? Levanten su manita, por favor. De este lado, en la segunda fila, por favor, en la parte de atrás. Doctor, mi pregunta va principalmente en una intoxicación por anestésicos. Si llegara a haber algún choque anafiláctico, ¿qué tan recomendable sería la administración de epinefrina como un EpiPen o dexametasona? Porque dicen que esos serían los primeros pasos a tomar, pero ¿qué de cierto o qué tan efectivo podría ser esto? Bien, nada más hay que recordar que una anafilaxia y una intoxicación son cosas diferentes. En el caso de la intoxicación por anestésicos, fuera como tal de la sala de operaciones, o sea, pacientes que se drogan con anestésicos, con barbitúricos, todo esto, hay medidas muy específicas que deben seguirse, además del soporte vital. En el caso de una anafilaxia en quirófano, sí está indicada la adrenalina e inclusive, no soy anestesiólogo, pero algunos anestesiólogos he visto la experiencia que tienen administrando bolos intravenosos de adrenalina, no nada más intramuscular, sino bolos intravenosos de adrenalina que han funcionado de una manera adecuada y que han dado buenos resultados. De ahí en más, preferiría que se lo preguntáramos a un anestesiólogo, si es que hay alguien que nos pueda responder, porque no es mi área de expertise. ¿Es lo mismo una intoxicación que una alergia? No, la diferencia elemental es que en una intoxicación existe un tóxico, existe un compuesto, un fármaco, algo que va y directamente le hace daño al cuerpo por algún mecanismo, ¿ok? En una alergia hay algún antígeno, alguna proteína, alguna partícula ante la cual el cuerpo reacciona de manera exagerada y crea una respuesta inmunológica que no es adecuada. Son cosas diferentes. ¿Y se puede dar una alergia con intoxicación o una intoxicación con alergia? Sí hay algunos casos. De hecho, hay un caso muy interesante que me tocó hace 3 semanas en una intoxicación con paracetamol justamente, a la que se le administró N-acetilcisteína y el paciente hizo una anafilaxia a N-acetilcisteína. Entonces sí pueden ser al mismo tiempo las dos cosas, sí pueden ocurrir. También otra cosa importante, doctor, es que en el contexto de la intoxicación, por ejemplo, con lidocaína, que genera methemoglobinemia, como en este paciente que vimos, se han visto casos en los que llegan pacientes de las farmacias que les inyectaron ceftriaxona con lidocaína y llega el paciente con choque anafiláctico por ceftriaxona y con methemoglobinemia por la lidocaína. Se han reportado ambos casos a la vez también. ¿Alguien más tiene dudas? De manera breve, y la ponencia me gustó mucho. En las intoxicaciones por Bacillus cereus, ¿cómo realizan el diagnóstico diferencial, dado que esta es una enfermedad que produce diarrea y se podría confundir con otro tipo de gastroenteritis? ¿Y cómo las manejan en la parte médica? Ok, te soy honesto, en esta parte en toxicología preferimos derivarla directamente hacia infectología, para que ellos manejen el expertise de antibióticos en dado caso de que sea necesario. Procuramos no meternos en esa área nosotros al no ser nuestro expertise y directamente consultar con infecto. Entonces no te pudiera responder a ciencia cierta yo sobre esa intoxicación. ¿De este lado tienen duda?
Se me hizo interesante lo que platicó el compañero sobre qué pasaría si llega una persona intoxicada y le da alergia al medicamento, o por algún ejemplo que llega una persona intoxicada y sabemos que es alérgica al antídoto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cambiamos el antídoto o administramos el antídoto más su otro medicamento para tratar la anafilaxia? Me gustaría saber cómo se puede hacer en ese caso. Ok. Como les comentaba, la piedra angular del manejo de intoxicaciones es manejo de sostén, soporte vital. Si el paciente es alérgico a alguno de los antídotos, por ejemplo, hay pacientes alérgicos al caballo, el faboterápico antialacrán, antiaraña, antiserpientes, viene del caballo, no se le puede administrar al paciente este faboterápico, no le pongas faboterápico y actúa con manejo de soporte vital, nada más. Evita riesgos, mejor evita riesgos. ¿Sale? Creo que no. ¿Todo listo? ¿Alguien más tiene dudas? De acuerdo. Queremos agradecer al doctor Héctor González por la ponencia tan interesante que nos compartió y bueno, damos reconocimiento por parte de la UNE y por parte del Comité Medical Expert. Muchas gracias por su atención a todos.